Bienvenidos este domingo 2 de octubre del año 2022 a otra transmisión del culto dominical para Iglesia Cristo Rey Eterno. Escuchemos el llamado a la adoración, en esta ocasión en el Salmo número 118, versículo 14 al 17. La palabra de Dios dice así: El Señor es mi fuerza y mi canto. Él es mi salvación. Gritos de júbilo y victoria resuenan en las casas de los justos. La diestra del Señor realiza proezas. La diestra del Señor es exaltada. La diestra del Señor realiza proezas. No he de morir, he de vivir para proclamar las maravillas del Señor. Preparemos nuestros corazones escuchando los siguientes cantos antes de escuchar la predicación.
Estamos en una serie de predicaciones que hemos titulado En Cristo, estudiando la carta del apóstol Pablo a los Efesios. La predicación el día de hoy se titula De muerte a vida. Te invito a lo más importante en este tiempo de enseñanza, que es la lectura de la palabra de Dios en la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 1 al 10. La palabra de Dios dice así: En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia, ustedes han sido salvados, y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Oremos. Padre, ahora que estamos delante de la exposición de tu santa y divina palabra, ruego que sean gratos los dichos de mi boca y las meditaciones en nuestros corazones delante de ti, roca nuestra y redentor nuestro. Amén. Sonó el teléfono y recibimos información importante que a la vez nos puso a temblar. Dijeron que un familiar había sido atropellado y era necesario trasladarnos inmediatamente al hospital, pues estaba muy grave. Al llegar al puesto de socorro, el médico informó que debía ser trasladado a otro hospital. Entre otros daños, el diagnóstico arrojó los siguientes datos: un pulmón perforado, fractura expuesta de tibia y peroné, fractura triple en maxilar y, lo que sonaba peor, desprendimiento del cráneo y la columna. Se auguraban solo unos minutos de vida. Al bajarle de la ambulancia, su bota de trabajo amarrada con doble nudo cayó de su pie y los médicos daban a entender que estaba muerto. La voluntad de Dios era distinta. La voluntad de Dios era dar vida. Probablemente conoces una historia similar. ¿Qué viene a tu mente al escuchar historias de este tipo? En el pasaje que leemos, el apóstol Pablo escribe de estos dos aspectos, la muerte y la vida, aunque no se refiere a ellos solo de manera física. Su enseñanza se centra en la bondad de Dios, quien por su decisión y voluntad otorga vida. ¿Será necesario tener un diagnóstico antes de aplicar un tratamiento? De seguro es que sí. Esto es lo primero que el apóstol Pablo nos muestra, un diagnóstico de todo ser humano. Versículo 1 al 3 lo leemos. En otro tiempo, ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban
conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objetos de la ira de Dios. El apóstol comienza su enseñanza enfatizando lo que eran los creyentes en Éfeso en el pasado. Me parece que sus palabras son bastante pastoral, es comprensivo, pero a la vez deja en claro con los términos la realidad de ese pasado. La situación es la común en todos los seres humanos. Se trata de la naturaleza o estado de caída. Bajo tal estado, Pablo menciona que el ser humano estábamos o estuvimos. Pablo habla en 2 ocasiones del tiempo pasado de los que ahora eran cristianos en Éfeso. Este estado será también pasado en mi vida y en tu vida. ¿Será parte de nuestro pasado? El ser humano, en su estado natural, se caracteriza por estar sujeto a 3 influencias que le impulsan constantemente a hacer lo incorrecto. La primera influencia, como menciona el texto, es el mundo. Cuando tú lees la Biblia, la Escritura, encuentras constantemente este término, mundo. Principalmente tiene 2 significados. En ocasiones se hace referencia al mundo de manera positiva para referirse a la creación, el lugar donde vivimos y admiramos la obra creadora de Dios. En otras ocasiones el término mundo se refiere a un aspecto negativo, como nos da a entender a un sistema o forma de vivir que se opone a lo establecido por Dios. Por el contexto, es decir, por lo que leemos en este pasaje, nos percatamos que el término mundo se refiere a este segundo aspecto, un aspecto negativo, algo, la influencia que se opone a lo establecido por Dios. De hecho, menciona que antes éramos hijos de desobediencia y la ira de Dios estaba sobre nosotros. Había una separación. La primera influencia, la influencia del mundo, llega a ser tan sutil que cada vez notamos que en la sociedad hay más permisibilidad, hay pérdida de valores. La influencia del mundo se esconde bajo conceptos de preferencias o libertad, que en realidad es libertinaje. Cada vez podemos notar a nuestro alrededor una sociedad más pobre y vacía. La segunda influencia es, como dice el texto, el gobernante de las tinieblas. La influencia del enemigo, de nuestro enemigo, es también notoria. Vemos a nuestro alrededor actos de perversidad innombrables, una oposición constante al plan de Dios, artimañas del enemigo en contra de la iglesia de Cristo. El enemigo ejerce influencia en corazones oscuros que requieren de la luz de Dios. Una tercera influencia en este estado natural o estado de caída del hombre es la influencia que viene de nuestro interior. Se trata de nuestro mismo corazón. Menciona el versículo 3 que antes nos guiábamos por el impulso de los deseos pecaminosos, siguiendo la voluntad de nuestros propios propósitos. El centro era nuestro propio deseo. El centro era el hombre en ese momento, el corazón humano.
busca su propia satisfacción, deseos desenfrenados, egoísmo. Es sorprendente si pensamos hasta dónde puede llegar una persona influenciada por su corazón, donde no habita Dios. Solo para reflexionar, si eres creyente, ¿recuerdas cómo era tu pasado bajo estas influencias? El mío, muy vergonzoso. Es interesante que Pablo menciona que todos vivimos en mayor o menor medida bajo esta influencia. Es decir, que todo el género humano, sin excepción, somos pecadores, que es parte de nuestra naturaleza humana y que nos afecta por completo, a tal grado que lo manifestamos mostrando actos pecaminosos de diversas maneras, en ocasiones de manera visible y otras de manera invisible. El teólogo y padre de la Iglesia, Agustín de Hipona, comúnmente conocido como San Agustín, fue un férreo estudioso de la Biblia y definió esta situación del hombre natural como el estado de caída. El estado de caída, el pecado redujo al hombre precisamente a un estado de pecado y de miseria, y lo puso en una situación de necesidad de salvación. Esto nos es mostrado en la Escritura desde las primeras páginas de la Biblia, en la creación, cuando en el jardín del Edén, nuestros padres Adán y Eva, dejados a su libre voluntad, desobedecieron a Dios y pecaron contra Él. Quebrantaron el pacto de Dios y el pecado penetró sus corazones, y entonces la humanidad fuimos contaminados por el pecado. El ser humano desde que nace es un ser humano caído. ¿Consideras que saber esta información te ayuda a responder preguntas difíciles como ¿por qué hay maldad en el mundo? La respuesta es por el corazón caído. ¿Por qué hay guerras y violencia? La respuesta es por un corazón caído. ¿Por qué tal o cual persona es tan mala, tan malo? Por su corazón caído. Pablo, como todo creyente en Cristo, debemos reconocer que también nosotros estuvimos en este estado. Vivimos de la misma manera, por lo cual esto nos hace un llamado, entender esto nos hace un llamado a comprender a aquellos que se encuentran en esa situación. Podemos explicarnos reacciones como ¿por qué mi vecina tira la basura en mi lugar? O el hombre que intempestivamente se nos mete en el tránsito y casi golpea nuestro vehículo. O el jefe en el trabajo que nos hace la vida imposible. Aquellos que esperan un descuido en la calle para poder asaltarte y llevarse lo que es tuyo. El corazón humano tiene graves problemas. Y si en este momento terminara el escrito de Pablo en Efesios capítulo 2, estaríamos en un grave problema, imposible de solucionar por nuestros propios medios. Lo interesante es que el pasaje sigue avanzando y menciona un pero. Esto abre un contraste en contra de esa naturaleza caída. Leemos versículo 4 al 10. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados, y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia
que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano, a fin de que las pongamos en práctica. Notamos que el texto nos da otra perspectiva, un contraste, donde nos muestra la decisión de Dios. El cambio de muerte a vida espiritual es una obra divina. Leemos que Dios, movido por su misericordia y amor, es capaz de salvar a quienes Él desea hacerlo. Esto es un logro por medio de Cristo Jesús. Y la garantía es que los elegidos hemos sido unidos a Cristo también en su resurrección. Es decir, que la muerte eterna no tiene poder sobre los que Dios ha salvado. También nos asegura que posicionalmente ya estamos sentados en lugares celestiales con Cristo, que en nuestro presente podemos gozar de los beneficios de la salvación que Dios nos regala. La razón que Dios condescienda, sea misericordioso para con el pecador, es para su propia gloria. Una gloria que manifiesta la riqueza de la gracia de Dios, la riqueza de su corazón. Este término, gracia, es utilizado en 3 ocasiones en este texto. En el versículo 7 lo hace en relación con Dios, enfatizando que Dios, que es rico en gracia, menciona la riqueza de su gracia que derramó sobre nosotros en Cristo. Luego el versículo 8 menciona de nuevo el término gracia en relación con la salvación. Esto ya lo había expresado también en el versículo 5. Por gracia ustedes han sido salvados. Es decir, que la gracia, que es parte del corazón y la riqueza de Dios, es concedida como un regalo a aquellos que Dios desea salvar. La gracia es la acción de Dios en la que de manera gratuita otorga al pecador el regalo de la salvación. Esto sin merecimiento de parte del recipiente, del que recibe esta salvación. Es por medio de la gracia que es cambiado de un estado de pecado el ser humano, un estado de pecado y miseria, trasladándola a la vida que Dios da por medio de su gracia en Cristo. Los siguientes versículos nos muestran la manera en la que la gracia de Dios se hace efectiva. Podemos leer esto en la versión Reina Valera 1960, Efesios 2, 8 al 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios ha preparado de antemano para que anduviésemos en ellas. El vehículo que Dios utiliza para impartir su gracia es la fe. Pero entonces el texto nos dice que esto es un don de Dios. ¿Cuál es el don de Dios? ¿La salvación? ¿La gracia? ¿La fe para creer? Sin duda que la respuesta es todas las anteriores. La fe, el vehículo por el cual Dios derrama su gracia para darnos salvación, todo es regalo de Dios. Un regalo de Dios que se manifiesta en la salvación. Que por cierto, también está la salvación
es un regalo de Dios. Es decir, que el creer para salvación es una obra divina en el interior del ser humano que le convence para responder a la invitación de la salvación que Dios nos da en Cristo. Si lo notamos bien, la Escritura nos dice que es un don que se traduce en un regalo de Dios, un regalo que solo se recibe, que no necesitamos hacer nada para obtenerlo. Un regalo simplemente estiramos nuestras manos y alguien lo pone en ellas. La religión enseña que es necesario hacer obras, esforzarnos por ganar la salvación. La base de la salvación está en el comportamiento y esfuerzo humano. La Biblia enseña que la salvación es un regalo de Dios, que no se gana ni se merece, que es una gracia salvadora por la cual el corazón humano es convencido por Dios para que abrace a Cristo y crea solamente en Él como Salvador. Por fin nos preguntamos, ¿entonces qué? ¿Las obras no son importantes? Este texto enseña que sí son importantes las obras. Nos dice que las obras y los esfuerzos humanos no salvan, pero que Dios también ha dispuesto obras para que nosotros, una vez que hemos sido salvos en Cristo Jesús por medio de la fe, entonces por la gracia de Dios podemos caminar en esas obras que Dios ha preparado de antemano. Es decir, por gracia, un corazón humano puede ser cambiado del estado de muerte espiritual a recibir vida de parte de Dios. Cuando a mi familiar lo trasladaban en la ambulancia, su esposa se subió junto a él, tomó su mano y comenzó a recitar un verso que se encuentra precisamente en el centro de la Biblia. El Salmo 118, versículo 17. Ella le repetía: no morirás, sino que vivirás y contarás las obras del Señor. No morirás, sino que vivirás y contarás las obras del Señor. No morirás, sino que vivirás y contarás las obras del Señor. No fue por sus palabras. Aquí fue la decisión de Dios, quien conservó la vida. Y esta pareja es un testimonio para todos nosotros de la gracia de Dios. Este texto, el Salmo 118, 17, nos revela que la decisión y el deseo que Dios tiene para el ser humano pecador es darle vida, es regalarle la salvación. Y todo esto lo hace por medio de su Hijo, Jesucristo, quien fue a la cruz a morir para darnos a nosotros vida. Estimado escucha, sea la decisión de Dios tu salvación. Ponga fe en tu corazón y derrame su gracia en ti. Oremos. Padre bondadoso y misericordioso, gracias damos, Señor, por el gran rescate que tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, nos otorgó en la cruz. Su gracia, Padre, ha sido derramada a su pueblo. Y pedimos que muchos, por medio de esta predicación, sean convencidos por tu Espíritu en sus corazones y les otorgues vida. Por aquellos que hemos gozado de tu salvación, ayúdanos a andar en las obras que has preparado para nosotros. Ayúdanos a hacer luz y a comprender a aquellos que viven bajo la influencia del mundo, del enemigo o de sus propios deseos. Guárdanos de ellos, Señor, pero también úsanos para hacer luz y vida por doquier vayamos esta semana. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora, mis amados, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo,
El amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos nosotros, con nuestras familias, con el pueblo de Dios, desde ahora y para siempre. Amén. Próxima semana continuamos con la serie de predicaciones en Cristo. Te esperamos.